El entomólogo Trajan Mogridge en 1870 estudió de forma detallada la recolección de granos por las especies Mesor barbarus y Mesor structor y estableció que estas hormigas se interesan por lo menos en los granos de 18 plantas diferentes. Y confirmó de esta forma también observaciones hechas por Plutarco eh, anteriormente, según en las cuales las obreras cortaban con sus mandíbulas la pequeña radícula de los granos de manera que podían impedir la germinación de los de estos granos y de esta forma pueden almacenarlos durante mucho tiempo en las cámaras de grano del nido. Prosiguió sus estudios y encontró que estas especies tenían una importancia muy grande en los ecosistemas ya que participaban en la dispersión de los granos de muchas plantas. A veces, pues, durante el camino, cuando ellas están transportando estos granos, se les cae accidentalmente el grano y entonces lo dejan por ahí tirado en el vecindario del nido. Y otras veces se les olvida cortar la radícula de los granos, o sea, la pequeña raíz que se forma a partir del grano, y entonces en estos dos casos los granos germinan, ya sea al exterior o dentro del nido, y forman nuevas plantas. Entonces ellas contribuyen de cierta forma a la propagación de las plantas, digamos, de su ecosistema. Al actuar de esta forma, las hormigas cosechadoras representan una especie clave para algunas plantas, porque por su simple presencia pueden decidir, entre comillas, de la multiplicación o no de esas plantas. Es decir, que si ellas las dejan por ahí, eh, si ellas dispersan por ahí sus granos, pues van a contribuir a que estas plantas se desarrollen. Y por el contrario, si no dispersan las semillas de otras plantas, pues esas plantas, digamos, se verán eh, eh, digamos que digamos que la densidad de esas plantas pues será menor eh, que la de las especies pues que se ven dispersadas. Estas hormigas que tienen una alta actividad durante el verano, que es cuando van a cosechar todas esas semillas y que van a acumular en el hormiguero para pasar el invierno en gran parte, concentran su actividad durante la tarde y comienzos de la noche. Es decir, que durante el día, cuando hace mucho calor, no las vamos a ver muy presentes. Y en cambio, pues hacia las 5 de la tarde, cuando ya empieza a ponerse el clima más templadito, un poquito más frío, y antes de que caiga el sol, empiezan a salir las hormigas y van a tener una dinámica, digamos, de actividad progresiva durante el final de la tarde y el comienzo de la noche. Estas hormigas que yo pude observar en el sur de Francia, digamos cerca a la costa mediterránea, pues hacia las 5 empezaron a salir y ellas empezaron a tener su actividad alrededor del nido, es decir, empiezan con una actividad como de prospección y poco a poco van a ir alejándose de la entrada del nido a medida que va pasando el tiempo. Acá ustedes pueden observar en esta gráfica cómo cuando el tiempo fue pasando ellas se fueron alejando del nido. Entonces aquí vemos, digamos, la punta de la línea de las hormigas que están explorando a qué distancia se encuentra el nido. Y en esta otra gráfica ustedes van a poder ver el número de hormigas que se ven eh, cuando uno se va alejando metro por metro del nido. Entonces ellas empiezan a salir, empiezan a colectar material y digamos que más o menos una hora y media después
casi 2 horas después de ese inicio de la actividad, uno ya las puede observar completamente desplegadas, eh, yéndose hasta el sitio donde ellas, eh, buscaban sus semillas. Entonces estas semillas estaban como había como un montoncito de plantas que había crecido a más o menos un centenar de metros de la entrada del nido. Entonces ellas iban hasta allá y se suben. Es muy bonito ver cómo ellas se suben por digamos, por el tallo de estas plantas, y van y seccionan eh, la extremidad donde se encuentra la semilla. Ellas se van a llevar esa semilla hasta la entrada del nido y van a guardar esa semilla ya dentro del nido, y como ya los mencionamos antes, ellas le van a quitar toda la cascarita. Ellas no van a guardar, digamos, la parte externa digamos, de este fruto, sino solo van a guardar el grano. Entonces, y después van a salir a botar al exterior eh, la partecita seca, digamos, de la vaina o del envoltorio del grano. Y entonces es muy interesante porque uno, cuando va caminando, puede ubicar muy fácilmente la entrada de los hormigueros, porque se amontonan todos esos restos de vainas de las semillas. Entonces uno puede observar unos montículos formados por un montón de vegetación seca, que son esos restos de cascaritas. Entonces es muy fácil encontrar a las hormigas mesor, digamos, en esa región, porque se detecta, digamos, ahí mismo el basurero. Ellas, como la mayoría de las especies de hormigas, tienen su basurero externo al hormiguero. Si uno esculca un poco en ese basurero y va y mira qué hay, qué tipo de residuos se encuentran allí, nos podemos dar cuenta que hay varias especies utilizadas por Mesor barbarus. Acá unas aproximadamente unas 5 especies diferentes podemos pensar de plantas. Es muy curioso también ver cómo ellas se, se deshacen, digamos, de toda la parte inútil de la planta. Y acá, como ustedes ven, ellas quitaron cada vez, en cada situación, la semilla de todo el conjunto vegetal. Digamos, esta es una especie que generalmente se dispersa por el viento, tiene como unas alitas acá membranosas, y acá va la semilla. Entonces, generalmente eso es una adaptación a la dispersión por el viento, y en este caso, pues entonces a la hormiga no le interesa toda esta parte membranosa, sino solamente la semilla. Entonces ellas botan eso al basurero, y pues no lo podemos encontrar fácilmente en los restos de material orgánico que sale del hormiguero.